Bienvenidos a este curso de Historia Sagrada que hemos empezado a dar, ¿verdad? Es propiamente las clases que damos en la escuela parroquial para los niños, un poquito más explicadas porque es para el público en general, y entonces se va a componer este curso de 8 lecciones, ¿verdad? Donde abarcaremos desde la creación hasta la muerte de Moisés y vamos a ir explanando, vamos a ir explicando los acontecimientos de manera suficiente, aunque resumida, porque hablar de la Sagrada Escritura a profundidad nos da para horas y horas y no nos alcanzaría el tiempo. Lo demás se deja para nuestra propia meditación. Entonces, tenemos que empezar a tratar este tema muy interesante, muy importante para nosotros, que es de la Sagrada Escritura. Entonces, empecemos de lleno, explicando los contenidos que vamos a tener en la clase, en la exposición del día de hoy. Primera, habrá una introducción, ¿verdad? Con los conceptos básicos, claves que necesitamos para entender lo que se va a explicar tanto en esta clase, tanto en esta plática como en las que siguen. Y abordaremos específicamente 4 relatos, 4 partes de la historia sagrada, que son la creación del mundo, la creación del hombre, el primer pecado y la promesa del Redentor, para ir tratando pues poco a poco los temas que se van a ir explicando. Empecemos pues explicando la introducción a la historia sagrada. Primero hay que tener presente qué es una ciencia, ¿verdad? Porque ¿qué nos dicen modernamente? Que ciencia es un conocimiento sistemático de conceptos descubiertos y experimentados. No, 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 no. Por eso la ciencia moderna no enseña la verdad, enseñan solamente teorías muchas veces, mucha mentira, mucha desinformación que se utiliza para manipular a la gente. Ciencia es el conocimiento cierto de las cosas por sus causas. Conocimiento cierto de las cosas por sus causas. Por ejemplo, el traumatólogo conoce perfectamente cuál es la causa de una luxación, cuál es la causa de una fractura y cómo se alivia, qué es lo que conlleva, qué terapias se necesitan. Un ingeniero conoce perfectamente las cargas en una construcción y cómo se tiene que armar para que no se caiga. Hay un conocimiento cierto, no nos cabe duda de que las leyes de la física o de la biología aplican ahí. La historia sagrada es una ciencia, es la ciencia que estudia los acontecimientos contenidos en la Sagrada Escritura, desde la creación del mundo hasta la fundación de nuestra Santa Madre Iglesia Católica. Entonces, necesitamos entender, pues, qué es la Sagrada Escritura. El término de Sagrada Escritura lo utilizamos para indicar aquellos libros que nuestra Santa Madre Iglesia reconoce como escritos por autores inspirados por Dios. También se le llama Biblia, ¿verdad? Que significa libro en griego o Sagrada Biblia. Santa Biblia es un término más protestante que no se utiliza entre los católicos, no está del todo mal, pero la forma ordinaria de hablar de nosotros, por respeto a esos libros inspirados, es Sagrada Escritura o Sagrada Biblia, ¿verdad? La Sagrada Escritura se divide en Antiguo y Nuevo Testamento, esto es Antigua y Nueva Ley, son términos más conocidos por nosotros que se manejan con un poquito de más soltura. El Antiguo Testamento encierra la narración de los hechos acontecidos antes de la venida de nuestro Redentor, el Nuevo, los Evangelios, los Hechos de los Apóstoles y algunos de los escritos de ellos mismos. Ahora, el elemento esencial de la Sagrada Escritura es que son libros inspirados. Lo que distingue a la Sagrada Escritura de todos los demás libros es que están divinamente inspirados, ¿no? ¿Qué es la inspiración? La inspiración es un auxilio sobrenatural que, influyendo en la voluntad del escritor sagrado, lo mueve a escribir, iluminando su entendimiento de manera que le sugiera al menos el fondo de lo que debe decir. Eso es inspiración. Todos los libros escritos, todos los libros que están en la Sagrada Escritura, fueron hechos por autores que Dios inspiró, es decir, los movió a escribir y los cuidó para que no escribieran ningún error. ¿Quién es la única que tiene la autoridad para determinar, no para hacer que un libro sea inspirado, sino para conocer cuál libro es inspirado y no? La Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque nuestra Santa Madre Iglesia es la única que tiene de parte de Dios la promesa en San Pedro: las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Esto es el error, la herejía.
y por eso tiene el poder de determinar o tiene el conocimiento, la ciencia y la autoridad suficiente para discernir cuáles libros son inspirados y cuáles no, ¿verdad? No es que diga que haga un libro que no era inspirado, lo haga inspirado. Claro que no, eso es absurdo. Lo que hace es decirnos si en el Sagrado Concilio de Trento se determinó el canon o todo el catálogo de los libros inspirados. Ahora, la Sagrada Escritura, al ser inspirada, se parece, o más bien los concilios, ¿verdad? Y el Papa, cuando habla ex cátedra, el sumo pontífice, cuando habla ex cátedra se parece, o cosa de esta inspiración. Lo mismo los concilios dogmáticos, los concilios ecuménicos, que definen cosas referente al dogma y las costumbres. La Sagrada Escritura, por su profundidad, necesita interpretarse, ¿verdad? Porque para conocer el sentido de la Escritura se requiere mucho conocimiento. El protestante, ¿por qué cae en tantos errores? Pues porque cada quien la inspira como quiere, como se le ocurre, como piensa que debe de ser. Y bueno, caen en tantos errores. Miren, se requiere una profesión especial para interpretar la Sagrada Escritura. Son los hermeneutas, son los exégetas, que significa el que interpreta. Y entonces, para entender el sentido de la Sagrada Escritura, ¿qué quiso decir Dios? ¿Qué conocimientos encierra? Se requieren conocimientos no superficiales, sino profundos y profesionales y específicos de lenguas antiguas, ¿verdad? De cajón va el latín, el griego y el hebreo, eso lo tiene que saber cualquier exégeta. Tiene que conocer muchas más lenguas antiguas, siro, caldeo, egipcio antiguo, árabe antiguo, ¿verdad? Para conocer los diversos códices de la Sagrada Escritura. Debe saber arqueología, paleontología, teología, patrología, historia universal antigua, conocer la mayoría de los comentarios que se hayan escrito en torno a la Sagrada Escritura. Debe de conocer las leyes de la exégesis y la hermenéutica. No cualquiera puede interpretar y comentar la Sagrada Escritura. Cuando su santidad San Pío X funda la Comisión para el Estudio de la Sagrada Escritura y determina las condiciones para que una persona pueda interpretar o escribir comentarios de la Sagrada Escritura, se dice ahí que debe de ser doctor en Sagradas Escrituras. Para el examen del doctorado en Sagradas Escrituras, dice ahí la Constitución, que el examen tiene que ser en una lengua antigua. O sea, el examen para probar un doctor tiene que ser en lengua antigua. Y dice ahí, obviamente no va a ser en latín, griego o hebreo, porque esas lenguas las tiene que saber de cajón el que comenta la Escritura. Tiene que ser en una lengua difícil, ¿verdad? Egipcio antiguo, caldeo, siro, o sea, una lengua difícil. Si no tuviste el conocimiento para aprender esa lengua, ni siquiera vas a poder entender los comentarios. Entonces, comparemos la ciencia que la iglesia le pide a un comentador para dedicarse a estos temas con el conocimiento que tiene un protestante que agarró una Biblia, lo leyó y lo primero que se le ocurrió te está diciendo, ¿verdad? No. La Sagrada Escritura es, como su nombre lo dice, algo divino, algo sagrado. La Sagrada Escritura además goza de una belleza y una unidad admirable. Estamos hablando de que la Sagrada Escritura se compuso en un lapso de 4070 años, ¿verdad? Por diversos autores de diversas épocas, de diversos países. Y no hay una sola contradicción en toda la Sagrada Escritura, ¿verdad? Todas las contradicciones aparentes que cualquier ateo o, como diría Miklos Lucas, erudito de Wikipedia, te pueda sacar, que ve un TikTok y piensa que su ateísmo es plenamente racional, son aparentes. El día que él tenga todo el conocimiento profundo para entender la Sagrada Escritura y nos muestre una contradicción, entonces veremos, pero nunca la va a encontrar porque nunca se va a hallar. Es admirablemente bella la Sagrada Escritura, ¿verdad? Tiene poesías, tiene poemas, tiene cánticos, tiene elegías, ¿verdad? Una elegía es un poema lúgubre, ¿verdad? A la muerte de alguien. La Sagrada Escritura lo tiene. El cántico la elegía, el poema dramático que dice el rey David cuando muere Jonatás es de una belleza impresionante. Tiene narraciones épicas en los libros de los Macabeos, tiene libros inclusive que exaltan el amor, como el Cantar de los Cantares, tiene libros proféticos, en fin, la belleza de la Sagrada Escritura, la unidad, la santidad la convierten en el libro de los libros, el libro que todo católico debe conocer, debe estudiar, claro.
se requiere una Sagrada Escritura, una Biblia, ¿verdad? Editada, aprobada por la Iglesia, con comentarios, ¿verdad? Las más comunes son la Torre Samat, la Straubinger o la Nácar Colunga. No podemos leer una Sagrada Escritura sin comentarios. Obviamente una Sagrada Escritura, una Biblia protestante, no se puede leer, ni siquiera se debe de tener, se debe de quemar porque no sirve para nada, ni siquiera para estudiar los errores, porque no necesitas tomarte el veneno para saber qué es malo. Entonces, lo que necesitamos es una Biblia católica y leer. Es Santo Domingo de Guzmán, ahí nutría su alma, todos los santos. ¿Por qué? Porque están escritas por Dios. Podemos, en base a la inspiración de la Sagrada Escritura, decir o afirmar que un libro inspirado es la voz de Dios plasmada en palabras, en textos. O sea, la voz de Dios transformada en tinta que me está hablando a mí aquí y ahora. ¿Cuántos libros contiene la Sagrada Escritura? La Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento consta de 43 libros, en el Nuevo Testamento tiene 27. De los 43 libros de la Sagrada Escritura, 22 aún los tenemos en hebreo, ¿verdad? Todos los demás textos que no tenemos en hebreo o fueron escritos en griego o solamente conocemos las copias griegas y los originales pues ya se perdieron. Algunos escritores de los primeros siglos del cristianismo nos hablan de que llegaron a ver algunos códices muy antiguos, ¿verdad? Pero bueno, sabemos que antiguamente los códices, pues por su tiempo, ¿verdad? Entonces se fueron disolviendo, se fueron pudriendo, se fueron echando a perder, ¿verdad? Y se fueron perdiendo los originales. Pero hubo mucho cuidado en copiar, hacer copias, ¿verdad? De una a otra. Esto nos daría para un tema, para una plática muy profunda, hablar de las tradiciones, de la traducción de los 70, de los copistas, de los errores, de cómo se estudia todo esto, pero bueno, no tenemos el espacio ni el tiempo. Solamente ponemos de relieve que son 70 los libros de la Sagrada Escritura. La historia sagrada, ordinariamente, y desde, bueno, San Juan Bosco nos la divide en 7 etapas, ¿verdad? Para poderle estudiar mejor, poniendo algunos hechos clave, algunos sucesos claves que nos sirvan como de pauta para estudiarla, ¿verdad? El primer periodo, la primera etapa, comprende desde la creación hasta el diluvio en el 1656. El segundo, del diluvio a la vocación de Abraham en el 2083. El tercero, de la vocación de Abraham hasta la salida de los hebreos en el 2513. De la salida a la fundación del templo de Salomón en el 2903. De la fundación del templo a la cautividad de Babilonia en 3416. De la esclavitud al nacimiento de nuestro Señor, que son 4000 años. Desde Adán hasta nuestro Señor son 4000 años, ¿verdad? Por eso en Adviento, antes de la Navidad, hay 4 domingos de Adviento que simbolizan estos 4000 años. Y el último periodo es del nacimiento de nuestro Señor hasta la destrucción de Jerusalén, que es en nuestra era. Los libros inspirados o el canon de la Sagrada Escritura termina con la muerte del último apóstol que fue San Juan Evangelista, ¿verdad? Entonces, estos autores inspirados, de alguna manera Dios nuestro Señor les revelaba lo que tenían que escribir. En muchos casos no lo sabemos, no lo conocemos, de otros sí. Por ejemplo, San Juan Evangelista vio el Apocalipsis. De alguna manera Dios hizo que lo viera. Algunos profetas veían, otros escuchaban, ¿verdad? Y por eso iban y decían, esto dice el Señor, porque Dios nuestro Señor les hablaba y ellos iban y lo manifestaban al pueblo. Moisés, no sabemos, pero bueno, hay opiniones, hay unas que dicen que Dios nuestro Señor como quien dice, le pasó la película de la creación y él la vio. Hay otros que dicen que simplemente Dios nuestro Señor le infundió el conocimiento de lo que había pasado, pero sea lo que sea, Dios estuvo presente cuando estos autores escribieron estos libros y sabemos que es la voz de Dios la que nos habla ahí. Entremos ya de lleno a lo que es el primer relato con el que vamos a iniciar este curso, que es primero la creación del mundo. Quizás la hemos escuchado, pero es bueno que lo recordemos. Dios nuestro Señor con su poder creó sucesivamente las cosas y aunque lo pudo haber hecho en un instante, no lo hizo así. ¿Por qué? Porque Él nos demuestra que es un ser de orden.
es un ser ordenado. Dios no hace las cosas por saltos, no hace las cosas por brincos, las hace con orden. En el primer día creó la luz, en el segundo el firmamento, en el tercero reunió las aguas y creó el reino vegetal, en el cuarto creó el sol, la luna, las estrellas, en el quinto los peces y las aves, en el sexto reptiles, cuadrúpedos y al final el hombre, ¿verdad? Al hombre le llamó Adán, que quiere decir hecho de tierra roja, ¿verdad? Y bueno, este es someramente el relato de la creación. Lo que a veces salta ahí, la primera, digamos, dificultad que brinca a la vista es, bueno, ¿cómo puede ser posible que en el primer día Dios crea la luz, en el segundo crea el firmamento o el cielo, y hasta el cuarto crea el sol y las estrellas? Caray, bueno, es que una cosa es el sol, otra cosa es el firmamento y otra cosa es la luz, ¿verdad? La física moderna nos explica o nos da teorías respecto a la luz, y pues sabemos que la luz no es el sol, ¿verdad? Y el sol alumbra, pero el sol no es la luz. Entonces, la ciencia siempre va de la mano con la fe y nos explica estos hechos a profundidad. Ahora, hay un detalle muy curioso que debemos reparar aquí. Dios nuestro Señor, cuando creaba el sol, las estrellas, la luna, los animales, decía, creó Dios el cielo y las estrellas y vio que era bueno. Creó esto y vio que era bueno. Todo lo que creó vio que era bueno. Cuando crea al hombre, no dice y vio que era bueno. ¿Por qué? Porque del hombre depende ser bueno, de Dios depende que todas las cosas sean buenas. De nosotros depende ser buenos con su ayuda. Entonces, esa es la enseñanza que debemos tener presente. Si yo no soy bueno, pues tengo que esforzarme por ser bueno. Tengamos presente también que al séptimo día Dios descansó, no porque se haya cansado, sino porque dejó de trabajar. Y ahí nos está diciendo que el día séptimo se hace para descansar y es la manera de santificarlo, de dedicarlo a Dios. Por eso hay que ir a la Santa Misa, porque Dios desde la creación nos está diciendo que el séptimo día es para Él, que se lo tenemos que consagrar, que se lo tenemos que dedicar. Y el hecho de ir a misa todos los domingos es para mí el primer deber que tengo con mi Creador, que desde el principio Adán lo cumplió dedicándole a Dios específicamente un día, ¿verdad? Y el hombre nunca es más humano que cuando está de rodillas ante su Creador reconociendo su grandeza. Esa es la admirable belleza de ir a la Santa Misa el domingo. No vas a misa porque te gusta, porque te sienta, vas a misa porque tienes que ir, porque es tu deber con el Creador, te guste o no. Ay, ¿qué pasa si no voy? Pues eres un desagradecido. No eres un mal cristiano, eres un mal ser humano que no cumple su deber con su Creador. ¿Verdad? Ni los animales con su simple existir dan gloria a Dios. Nosotros, con toda nuestra razón, no podemos hacer eso. Entonces, eso es lo que nuestro Señor nos enseña. Al final, crea a Eva, pero aquí hay algo muy bello, muy admirable en que Dios no obra por saltos. Adán, pues, estaba en el paraíso, ¿verdad? Estaba en la tierra, cuidaba a los animales, se dedicaba a cuidar el huerto, dice ahí la Sagrada Escritura. Me imagino que, pues, regaba, sembraba árboles, en fin. Y Dios nuestro Señor le empezó a infundir en el corazón cierta nostalgia de algo que él no entendía. Empieza a nombrar los animales, empieza a estudiarlos todos, ¿verdad? Y ve que hay león y leona, que hay perro y perra, que hay gato y gata, que hay macho y hembra en todas las especies de la tierra, menos en él. Él está solo. Dios empezó a despertar en él el deseo de una compañía, lo duerme y entonces crea a Eva de su costado y le nombra Eva, que quiere decir madre de todos los vivientes. Y así es como surgió la mujer por un deseo del hombre, ¿verdad? Y para compañía de él. Es el único caso de amor a primera vista, ¿verdad? Todo lo demás es enamoramiento y es un sentimiento que compartimos con los animales. El amor realmente, ¿dónde está? En que cuando Adán vio a su esposa, la amó tanto que empezó a protegerla. El amor del hombre a la mujer está en esa protección, ¿verdad? Está en esa protección y ahí está verdaderamente el amor. Entonces, ordinariamente se da enamoramiento y luego se nace el amor.
El único caso de amor a primera vista en la historia es el de Adán y Eva, ¿verdad? Y nos da a entender Dios mucho que sacó a Eva no de la cabeza ni de los pies, la sacó del costado para darle a entender a Adán que no era su señora ni su esclava, sino su compañera. Ahora, en este hecho hay varias enseñanzas dogmáticas, varios dogmas de fe. El primero es como lo definió la Comisión de Estudios Bíblicos, ¿verdad? Fundada por San Pío X, que esta narración es histórica, ¿no? Es histórica. ¿Por qué? Porque muchos modernistas, muchos herejes han dicho que esta narración es un poema, que a Moisés se le ocurrió esta historia para que se entendiera mejor. No, 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 no. Es una narración histórica, ¿verdad? Esto realmente pasó. Ahora, también hay que tener presente que los años empiezan a contar desde Adán hacia nosotros. ¿Por qué? Porque la palabra que utiliza el Génesis en el texto hebreo para designar los días es la palabra hebrea yom. Esa palabra hebrea yom es muy ambigua, puede designar un periodo de años, un día, semanas, no sabemos. Entonces, entre la creación de la luz y Adán puede haber millones de años. Dios así lo pudo haber hecho sin ningún problema. Lo que nos importa es desde Adán hasta nosotros. Y desde Adán hasta nosotros, hasta nuestro Señor, hay 4000 años y de ahí a nosotros hay 2000. Entonces, esto hay que tenerlo presente, es una enseñanza dogmática. La otra enseñanza es que solamente hay dos sexos. En la Sagrada Escritura se habla de dos sexos, no se habla de otro concepto. Entenderán que al subir este video a YouTube no podemos hablar más específicamente. ¿Por qué? Porque lo bloquearían. Entonces, además nos dice que somos diferentes, el hombre y la mujer, ¿verdad? Por nuestra complexión cromosomática, nuestra cuestión genética, somos distintos. Y ahí está, en la Sagrada Escritura, inspirada por Dios, somos hombre y mujer, distintos, hechos el uno para el otro. Hay un fondo espiritual en todo lo que la Sagrada Escritura nos enseña. Y lo primero es que dependemos totalmente de Dios, totalmente de Dios. De manera que si Dios deja de pensar en nosotros, desaparecemos. Y el otro fondo es que la familia es la base de la humanidad. O sea, Dios nuestro Señor no creó el Estado, no creó dinero, no creó ejércitos, no creó escuelas, no. Creó una familia. La base de la humanidad, de la naturaleza humana, es una familia que depende totalmente de Dios. Una familia que depende totalmente de Dios realiza el plan de Dios. Una familia que no sigue el plan de Dios o que no es dependiente de él, es alguien que está yendo contra el plan de Dios nuestro Señor, ¿verdad? Moralmente, desde el principio nos está enseñando Dios que debemos santificar el domingo, ¿verdad? Y que debemos cuidar la naturaleza humana, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hoy en día hay un animalismo exagerado, un ecologismo exagerado, y si yo llego a maltratar a un perrito ahí en la calle, olvídense, me meten a la cárcel. Pero si trato mal al ser humano, no pasa nada. Puedo matar a un niño en el vientre de su madre y no pasa absolutamente nada. Hay el día de hoy una tendencia, pues, a ir contra el plan de Dios. El plan de Dios está en la familia, en la dependencia de Dios, que santifica el domingo para hacer crecer la naturaleza humana. En el punto en que la sociedad dejó de santificar el domingo, comienza a atacar a la naturaleza humana y destruir a la familia, se está destruyendo el plan de Dios. ¿Quién es el causante de todo esto? El enemigo del ser humano, que es el demonio. Dios no tiene enemigos, el demonio no es enemigo de Dios. ¿Quién va a ser el enemigo de Dios? Es nuestro enemigo y le hacemos caso, ¿verdad? Le hacemos caso. ¿Cuántas personas se enternecen, se conmueven? Ay, pobre perrito, está sufriendo, está llorando. Ves a tantos indigentes en la calle y no le puedes dar de comer. Ah, es que es un vicioso por su culpa. Pues por eso, porque es vicioso, te debería de dar más compasión a ti, porque además de la necesidad corporal tiene una necesidad espiritual y te dejas llevar más del sentimiento por un animal, entonces no tienes misericordia humana, tienes un simple sentimiento animal y eso no santifica, ni es bueno, ni es cristiano, ¿verdad? No estoy diciendo que hay que maltratar a los animales, estoy diciendo que hay que amar a los hombres, ¿verdad? Donde viene en los primeros capítulos del Génesis. Pasemos al siguiente relato, que es el del primer pecado, ¿verdad? ¿Cuál es la narración histórica? Ya estaban Adán y Eva en el paraíso. Dios nuestro Señor les pone un mandamiento, ¿para qué? Para que lo reconozcan
como su creador, como su dueño, ¿verdad? Como el supremo ser al que deben servir. Y no debían comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Tengamos presente que Adán y Eva eran santos, eran inmortales, tenían un dominio total de sus pasiones, es decir, no tenían concupiscencia, no tenían tentaciones, ellos hacían el bien siempre que querían, no les costaba trabajo, no les costaba esfuerzo, y entonces pecaron porque quisieron, ¿verdad? El demonio se aparece bajo especie de serpiente, tienta a Eva. Eva por su curiosidad, por elegir alimentar su curiosidad, abre los oídos al demonio, por soberbia peca, y Adán por amor a su esposa y soberbia pecó. Miren, aquí veamos y pongámonos en el contexto de Eva. No se sintió inclinada, ni siquiera le llamó la atención que una serpiente hablara, ¿verdad? Y si le llamó la atención, tenía la ciencia suficiente para conocer que eso no estaba en el plan de Dios, no estaba en el plan del Creador, y no tenía que hacerle caso. O sea, la curiosidad ella la alimentó voluntariamente, peca, ¿verdad? Cuando Eva le lleva a Adán la fruta o el fruto prohibido, Adán comprendió en ese instante que su esposa había pecado, que se había rebelado contra Dios. Y él a sabiendas y conciencia comió por amor a su esposa. Es decir, entre el amor a su creador y el amor a su esposa, eligió el amor a su esposa por soberbia, por amar más a su propio ser y a su propia grandeza que a Dios, ¿verdad? Eh, la soberbia es la raíz de todos los pecados, ¿verdad? Y decíamos arriba, en el relato de la creación vemos la total dependencia del Creador para con Dios. En el relato del primer pecado vemos la esencia del pecado, que es amar más a la criatura que al Creador, ¿verdad? Adán amó más a su esposa que a Dios nuestro Señor. Entonces, ¿qué enseñanzas dogmáticas tenemos aquí? El pecado original, ¿verdad? El pecado original consiste en esa desobediencia de Adán, por la cual perdió la gracia santificante, por la cual perdió todos los privilegios que tenía, por la cual también entró la muerte, ¿verdad? La muerte es consecuencia del pecado, es la paga del pecado. No entraba en el plan de Dios, ¿verdad? La muerte es un castigo y una consecuencia del pecado. Entonces, eso es lo que dogmáticamente entendemos también. Es un relato histórico, lo definió la Comisión Bíblica. ¿Por qué? Porque hubo también modernistas que dijeron que esto es un relato poético, que realmente no pasó así. No, no, sí es real. Esto pasó, hubo una serpiente tentadora, el hombre pecó, la mujer pecó, esto fue algo real, ¿verdad? Ahora, eh, cómo, qué es lo que se sigue de aquí, el fondo espiritual, ¿verdad? Lo que debemos entender y extraer de aquí. La soberbia es la raíz de todos los males. La soberbia es la raíz de todos los males. Y el amor a las criaturas es la causa de todos los pecados. Yo amo más a la criatura que al Creador. Amo más mi apetito que la ley de Dios. Amo más a los hombres que a Dios nuestro Señor. Y entonces peco, ¿verdad? Me amo más a mí que lo debería de amar a Él. Entonces, la raíz o la fuente de todos los pecados es la soberbia. Pero, ¿en dónde conocemos que hay una persona soberbia? ¿Y en dónde conocemos que hay una persona humilde? En la obediencia, ¿verdad? ¿Cuál fue esencialmente el pecado de Adán? La soberbia, nos explica Santo Tomás. ¿Pero en qué se manifestó? En la desobediencia. La desobediencia es la prueba máxima o la prueba fehaciente de que hay soberbia en un árbol, ¿verdad? De manera que desde el origen del mundo hasta el día de hoy, los sacerdotes no tenemos más criterio para discernir si una persona sigue el Espíritu de Dios o no, que la obediencia. Y para poner un caso bien concreto, hay un ejemplo de San Felipe Neri que nos puede ejemplificar bien esto. Los santos son hombres que se comunican constantemente con Dios, que de parte de Él conocen muchas verdades. En cierta ocasión, un cardenal estaba hablando con San Felipe Neri de una religiosa que era muy santa, que tenía éxtasis, que se elevaba, en fin, o sea, una verdadera santa.
como que a San Felipe Neri algo no se le hizo bien, no se le hizo bien, y le dijo al cardenal, y el cardenal le dice, ah, padre, pero ¿cómo crees? Si todos la ven y demás. Le dijo, bueno, si es santa, déjeme examinarla. Yo voy y la examino. Si es santa, pues se va a ver que es santa, ¿verdad? Ah, perfecto, hágalo. El cardenal confiando pues en un santo, lo manda, ¿verdad? San Felipe Neri era muy ocurrente. ¿Por qué? Porque la gracia no destruye la naturaleza, la impone. Y así se hizo santo. De camino a donde iba a ver a la religiosa, iba metiendo los pies en charcos, llenándose los zapatos de lodo, a propósito. ¿Para qué? Llegando, toca la puerta y pregunta por la religiosa, aquella muy santa y demás. Y resulta que era ella la que había abierto y dice, ah, yo soy. Y dice San Felipe Neri, esta mujer no no es de Dios, es soberbia. Y le puso la prueba de fuego para reconocer si es de Dios o no. Llega y se sienta, se pasa sin cruzar palabras y le dice, límpieme los zapatos porque me los acabo de ensuciar. Y aquella religiosa soberbia empieza a decir, ¿cómo puede ser posible si yo soy aquella religiosa que todos alaban y que no sé qué? ¿Por qué me pone usted a hacer esa obra? Y San Felipe Neri le interrumpe, tranquila, no se preocupe, no me los limpie. Ya terminé mi comisión a lo que venía. Va con el cardenal y dice, eminencia, esa mujer no es una santa, es una loca, denle de comer bien, que se alimente bien, porque en realidad no tiene visiones. Y pues la verdad. ¿Por qué? Porque la obediencia es la señal de que una persona es humilde. La desobediencia es la señal máxima de que una persona es soberbia. Y recordemos que la soberbia convirtió al ángel en demonio y expulsó al hombre del paraíso. De ahí radica la obediencia o la grandeza de la obediencia. Tan es así que en la segunda, en este tercer hecho, vamos a entender todavía más a qué nos referimos con esto que venimos explicando. Dios nuestro Señor todas las tardes hablaba con Adán. De alguna manera en un lugar especial se manifestaba nuestro Señor y hablaba con él. Cuando Adán peca, eh, imaginemos la tristeza, la congoja, el temor de Adán. Por la tarde Dios llega y le pregunta, Adán, ¿dónde estás? Y Adán contesta, Señor, me escondí porque tengo miedo de ti, porque estoy desnudo. Ahí nuestro Señor, en la primera pregunta, Adán, ¿dónde estás? Le dio una oportunidad de que pidiera perdón. No la aceptó, ¿verdad? Empezó a sacarle la vuelta por soberbia. No quiso confesar su pecado. Segunda oportunidad, ¿quién te dijo que estabas desnudo? Y ahí desaprovechó su oportunidad de pedir perdón. ¿Por qué? Porque le contestó soberbiamente, la mujer que tú me diste, esa me dio el fruto prohibido, o sea, como echándole la culpa a Dios, ¿no? Es que tú me la diste. Dios nuestro Señor lo deja para después. Iba con Eva. Eva, ¿qué pasó? La serpiente que tú creaste me engañó. Y Dios, como para burlarse de Adán y Eva, le dice a la serpiente, pues te arrastrarás sobre tu vientre y comerás. Eso es el castigo que tenemos los hombres por nuestra soberbia, la humillación, arrastrarnos por estas cosas, querer el dinero, querer los placeres, los honores. Eso es ese castigo que merecemos también, ¿verdad? Pero el siguiente castigo es que los expulsa del paraíso, ¿verdad? Porque no aceptaron, pues, no aceptaron la oportunidad que Dios les daba, los expulsa del paraíso, ¿verdad? Pierden la gracia santificante, pierden el derecho al cielo, comienza la concupiscencia y en el mismo instante Dios tuvo misericordia de ellos porque les prometió que les nacería un redentor. Bueno, el castigo para el hombre además fue, comerás el pan con el sudor de tu frente y las espinas te darán, perdón, la tierra te dará abrojos, ¿verdad? Vas a sembrar y no vas a cosechar o vas a cosechar puras espinas. Y a la mujer le dijo, con dolor parirás a tus hijos y estarás sometida a tu marido. ¿Para qué? ¿Para qué le hizo Dios? Como un correctivo para que la mujer no se volviera a perder. Esa es la razón de la sujeción de la mujer al hombre, que el hombre la tiene que guiar para que la mujer no se pierda. Porque tengamos presente que cuando Eva pecó se apartó de su marido.
No es que el hombre sea más que la mujer, pero Dios asignó dos roles, que el hombre tiene que proteger a la mujer y la mujer se tiene que someter para ser protegida. Eso viene en la Sagrada Escritura, nos guste o no nos guste, nos parezca o no nos parezca, y todo se origina desde nuestros primeros padres, no es una opinión, estamos enunciando hechos reales que ni siquiera estamos interpretando, que allí están. Entonces, y fíjense qué castigo tan grande tuvo Adán. Nos dice la tradición que Dios nuestro Señor expulsa a Adán, lo saca del paraíso, pone un ángel en la entrada del paraíso para que no vuelvan a entrar, y nuestro Señor hizo que Adán viviera justo afuera del paraíso para que por las tardes Adán viera lo que había perdido por su soberbia y su pecado. 900 años Adán estuvo todas las tardes viendo el paraíso que había perdido por su soberbia. 900 años hizo penitencia, pero vamos a ver que los peores castigos, humanamente hablando, le vinieron después, ¿verdad? Ahora, ahí nuestro Señor promete el Redentor, tiene misericordia de ellos y le dice algo muy misterioso a la serpiente. Le dijo a la serpiente, y la mujer quebrantará tu cabeza. ¿A qué mujer se refería? Solamente hay tres opciones. O sea, en el concepto de mujer solamente entra o Eva, que estaba ahí, o todas las mujeres, o una tercera opción. No puede ser Eva, Eva no puede pisar la cabeza de la serpiente. ¿Por qué? Porque Eva acaba de pecar, se acaba de hacer esclava del demonio. Todas las mujeres tampoco pueden ser, porque en todas las mujeres se incluye Eva, que es esclava del demonio, y todas las hijas de Eva son esclavas del demonio también. Y es cierto, ha habido mujeres muy santas, pero otras muy pecadoras. Si no es Eva, si no es la mujer, las mujeres en general, ¿a qué mujer se refiere nuestro Señor? A la Santísima Virgen María, ¿verdad? Se está refiriendo a ella. Está enunciando la Inmaculada Concepción desde la promesa del Redentor. Y vamos a adelantarnos bastante. Y fíjense, ¿qué hubo en la primera caída allá en el paraíso? Un hombre, una mujer y un ángel. ¿Qué hubo en la anunciación? Un hombre, nuestro Señor Jesucristo, una mujer, la Santísima Virgen, y un ángel. ¿Qué nos expulsó del paraíso? La soberbia y la desobediencia de aquella mujer. ¿Qué nos abrió de nuevo las puertas del cielo? La obediencia de la Santísima Virgen y esa humildad de que se declara esclava del Señor. Y inclusive veamos los nombres. Eva al revés es ave. ¿Y cuál fue la primera palabra que el ángel le dijo a la Virgen? Ave María, ¿verdad? También tengamos presente o analicemos o veamos los misterios de Dios que quiso reconstruir la historia del paraíso en este nuevo paraíso que es Nazaret, en la Virgen Santísima, ¿verdad? ¿Cuáles las palabras que Eva dijo, ¿no? O sea, pone en duda a Dios. Es que Dios nos dijo que si comemos de esa fruta moriremos. O sea, no lo afirma, sino que dice Dios dijo. O sea, está ahí esa soberbia. Y la Virgen Santísima, cuando va el ángel, ¿qué es lo que expone sus dudas? ¿Verdad? Y el ángel disipa sus dudas y ella dice, aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Esa humildad reparó la soberbia de nuestra primera madre, Eva, ¿verdad? Esa obediencia de la Virgen Santísima, pero nos gusta meditar mucho que cuando el ángel le expone a la Virgen Santísima lo que Dios quiere de ella, hubo como que el universo se suspendió. Todos estaban expectantes, la Santísima Trinidad, el ángel, los ángeles, en el seno de Abraham todos los justos que habían muerto, porque del sí de la Virgen depende que haya redención, que se cumpla la promesa, que se repare el pecado, que la creación vuelva otra vez. Del sí de la Virgen, no porque Dios la necesitara, sino porque Dios así lo quiso y Dios la escogió. Pero del sí de la Virgen dependía la salvación, como que todos estábamos viendo ahí. Si la Virgen dice no, no hay salvación, no hay redención, no hay iglesia, no hay sacramentos, no existe nuestro Señor. De la voluntad de la Virgen Santísima y del sí de la Virgen depende la redención, depende la salvación.
no es una interpretación, es una realidad. Porque si Dios nuestro Señor no hubiera querido que la voluntad de la Virgen entrara en la redención, no le hubiera preguntado, le hubiera dicho, vas a ser la madre de Dios. Es más, ni le hubiera avisado, simplemente hubiera hecho las cosas. Los protestantes no tienen nada que decirnos respecto a eso, porque nos dicen, es que nada más hay un redentor y Dios es muy celoso. Pero le pregunta a la Virgen, el ángel de rodillas la saluda diciéndole, Dios te salve María. O sea, y veamos el paralelismo entre el pecado y la promesa del Redentor y la anunciación de la Virgen y su cooperación, su participación a la obra de la redención, ¿verdad? De manera que la misericordia de Dios se desbocó en la humanidad por el sí de la Virgen Santísima, ¿verdad? Ahí estuvo la misericordia de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué enseñanzas dogmáticas nos da este relato? El primero es que necesitamos un redentor. Por nuestras fuerzas no podemos salir de ese pecado que venimos heredando de Adán. Y que Dios escogió el mejor camino. ¿Por qué? Porque cuando Adán pecó, Dios nuestro Señor pudo haber hecho varias cosas. Ahí le pudo haber dado la muerte, lo pudo haber arrojado al infierno, lo pudo haber destruido, o también pudo haberlo perdonado. O sea, simplemente te perdono, ok, te doy una segunda oportunidad, o haberle dicho, bueno, tú vas a pagar así como tú pecaste, tú vas a pagar por tus hijos, o decirle después de algunos años, uno de tus hijos va a hacer tal obra y va a pagar, o todos los hombres tienen que hacer esta penitencia y van a pagar. No, escogió un camino que solamente a Dios se le pudo ocurrir. Solamente a Dios se le pudo ocurrir. ¿Por qué? Porque dijo, uno de nosotros, el Verbo, se va a hacer carne y con su vida va a pagar tu pecado. Con su sangre, con su obediencia, va a pagar tu desobediencia. Veamos este plan divino. Obediencia para pagar la desobediencia, humildad de la Virgen y de Cristo nuestro Señor para reparar la soberbia de Adán y de Eva, ¿verdad? Sufrimiento para pagar el gozo pecaminoso de nuestros primeros padres en el paraíso. ¿Solamente tenemos un redentor? Claro que sí, como lo dice San Pablo, pero ese redentor no existe, de hecho, sin la Virgen Santísima. No existe, no lo podemos imaginar. Y la Virgen Santísima siempre va a ser la Madre de Dios y Cristo siempre va a ser el Hijo de la Virgen, por más que los protestantes no lo quieran aceptar, porque es un hecho bíblico, es un hecho histórico. Allí está, no lo puedes cambiar, no es una interpretación, es la realidad. Como decíamos, la ciencia es el conocimiento cierto de las cosas por sus causas. Esto pasó realmente, ¿verdad? Y aquí está el dogma de la Inmaculada Concepción, ¿verdad? ¿Cómo lo entendimos? Pues hasta que su santidad Pío IX, el 8 de diciembre de 1854, lo define. Hubo disputas muy grandes a lo largo de la historia, eso nos da para otra plática, pero no es el tema aquí. ¿Cuál es el fondo espiritual de esta historia? Que este drama de la caída y el pecado es un resumen en chiquito de nuestra vida, ¿verdad? Es la representación en pequeño de nuestra vida, de nosotros que por amor a las criaturas nos separamos de Dios, ¿verdad? Que huimos de Él y Dios que va detrás de nosotros. Nos alejamos de Dios y Dios nos busca y nos da la redención y nos da sacerdotes y nos da sacramentos. Este domingo que pasó fue el domingo del Buen Pastor. Y nosotros como sacerdotes tenemos que ir detrás de los fieles. Quizás a veces eso es lo más cansado, ¿verdad? Que tenemos que estar correteando a los fieles para que se salven. Bueno, eso nos pidió Dios. Y quizás tenemos que experimentar la ingratitud, ¿verdad? De los hombres, que a pesar de buscarlos, que a pesar de estar con ellos, pues a ellos no les importa y no valoran todo el esfuerzo que el Redentor ha hecho por ellos y que nos manda a nosotros aplicar en su nombre. Es el misterio del sacerdocio. Se cuenta de San Juan Evangelista que él pues formó a un joven muy bueno, muy piadoso, pues para que fuera él sacerdote, para que fuera obispo en su lugar, y era como su consentido, pero resultó que San Juan Evangelista tuvo que irse de aquel lugar
y encomendó a aquel joven al cuidado de los demás sacerdotes, de los demás obispos. Sucedió que aquel joven se perdió, se dedicó a los vicios, se convirtió en ladrón y asesino y andaba en los bosques buscando gente, matando y cometiendo crímenes y demás. San Juan Evangelista, después de muchos años, regresa ya muy anciano, con trabajos podía caminar, ¿verdad? Por su edad, y pregunta, pues, ¿dónde está aquel joven que era mi adoración, que era mi esperanza, que iba a ser un gran sacerdote? Y pues todos llenos de tristeza, de temor, de decepción, de vergüenza, le dicen, bueno, no saben cómo decirle, ¿verdad? Que aquel joven se había perdido, ¿verdad? Hasta que pues le tienen que decir la realidad, pues sí. Y San Juan Evangelista guarda silencio y se sale del lugar donde estaban. Fue al bosque a buscar a aquel joven que se lo había perdido. Anduvo buscándolo, no lo hallaba, hasta que de los matorrales sale aquel joven dispuesto a asesinar a San Juan para quitarle su dinero, pero lo reconoce, ve que es su maestro, ve que es el que lo había formado y se echa a correr de temor, de vergüenza, de lo que sea. Y lo que conmueve es que San Juan Evangelista fue atrás de él, lo correteó, no para regañarlo, no para reprenderlo, corrió detrás de él, gritándole, hijo mío, ¿a dónde vas? ¿Por qué huyes de mí? Aquí está tu padre que te quiere perdonar. No hay pecado que no tenga perdón para Dios. Cristo murió por ti en la cruz. Yo lo vi derramar su sangre por Dios, por amor de Dios. Regresa a mí. Y esa caridad, esa misericordia, esa comprensión convirtió a aquel joven, bueno, aquel ya hombre pecador. Y esa es la historia de nosotros, que nos separamos de Dios y Dios va atrás de nosotros, ¿verdad? Y manda a sus sacerdotes y pues no todos los pecadores eh, harán caso, no todos valorarán el esfuerzo del Redentor, ni los esfuerzos de los sacerdotes por salvar a las almas, pero pues es un trabajo que alguien tiene que hacer, ¿verdad? Y pues debemos entender eso, que nuestro Señor nos quiere, nos ama. Muchas veces nos desanimamos por nuestros pecados, por nuestras caídas, ¿verdad? Y pensamos que no servimos para nada, que nadie nos quiere, que somos unos inútiles. Y si vemos los primeros relatos del Génesis, vemos que un Dios se hizo hombre para reparar nuestros pecados, no porque Él lo necesitara, sino porque nos hacía falta a nosotros, ¿verdad? Fue solamente por amor a nosotros. Y cuando te sientas triste, recuerda que hay todo un Dios que te ama y que murió por ti en la cruz y que se hizo hombre por ti. Entonces, esta es la belleza de la Sagrada Escritura que nos hace conocer estos misterios, estas profundidades. Pero hay una aplicación moral muy importante que debemos sacar de aquí. Decíamos que la desobediencia es la señal propia del rebelde, del soberbio enemigo de Dios, que echa a perder los planes de nuestro Señor. ¿Cómo conocemos la soberbia además de la desobediencia? La excusa. El soberbio siempre se excusa. Tiene un motivo para decir por qué hizo las cosas. Cuando te regañen, guarda silencio, agacha la cabeza y humíllate. Pero yo no tuve la culpa. Esta vez no, pero ¿cuántas veces sí? ¿Cuántas veces tú sí fuiste culpable y no te castigaron? ¿Cuántas veces mereciste el infierno? Guarda silencio, sé humilde. ¿Qué vas a perder si te juzgan mal los hombres? Nada. Y a lo largo de las historias que veamos lo vamos a ir comprobando, que a los humildes Dios nuestro Señor los quiere mucho y a los soberbios, miren, Dios nuestro Señor como que se goza humillándolos y dejándolos caer en las profundidades de su soberbia para que aprendan, ¿verdad?
¿Cuál es la otra enseñanza moral que debemos sacar de aquí? Un amor grandísimo a la Santísima Virgen María, viendo cuánto la quiere Dios, que no se aguantó y habló de ella desde el primer instante, ¿verdad? Habló de ella y ella nos va a salvar. Miren, la Virgen va a saber cómo, pero de que nos salva, ¿verdad? Hay que confesar humildemente nuestros pecados, no como Adán, hay que ser humildes y no soberbios. Mire, si juntamos un alma humilde, obediente, que no se excusa y tiene amor a la Santísima Virgen, se va a salvar porque se va a salvar. Es un hecho, es un para que te salves con todo incluido, con todo incluido. Mire, nunca he olvidado en mi vida lo que mi padre y mi abuelita me enseñaron de pequeño. Cuando yo todavía era un niño, ¿verdad? Eh, yo creo que apenas empezaba a tener conciencia, no creo que ni uso de razón tendría, pero me quedó muy grabado que ellos me repetían mucho. El que no tiene a María por madre, tiene a Satanás por padre. Yo crecí con esa idea. Entramos al seminario, estudiamos a todos los teólogos, a los santos padres, San Gregorio, San Jerónimo, San Luis María Griñón de Montfort, Santo Tomás de Aquino, San Alfonso de Ligorio, San Francisco de Sales, todos los teólogos, todos repetían lo mismo. El que no tiene a María por madre, tiene a Satanás por padre. Con otras palabras, con otras ideas, pero esa es la idea. ¿Por qué? Porque los dichos de los viejitos son evangelios chiquitos, ¿verdad? Y esa enseñanza de niño pues es la realidad que todo niño debería conocer desde el vientre de su madre, que debe amar a la Santísima Virgen porque se va a salvar. El niño que ama a la Virgen Santísima, el hombre que ama a María, no se puede condenar. Miren, así como les explicábamos que la soberbia y la desobediencia es señal infalible de que una persona está lejos de Dios, que no tiene el Espíritu de Dios, así todos los teólogos, sin excepción alguna, todos los santos, sin excepción alguna, dicen, un alma que tenga la Virgen en su corazón no se puede condenar. Es decir, podemos ir al infierno y no vamos a encontrar un solo devoto verdadero de la Virgen Santísima. No los hay, porque el devoto verdadero de María trata de darle gusto a ella, deja el pecado, se confiesa, reza. Esa es la conclusión que quisiera que se nos quedara en el corazón, ¿verdad? Que valoremos el orden de la gracia que Dios creó para reparar el desorden del pecado que Adán estropeó con su soberbia y desobediencia. Es que veamos, Dios nuestro Señor es bien claro. A veces como que Dios nuestro Señor en esos hechos de la Sagrada Escritura nos dice, pero es que de qué manera les tengo que explicar las cosas. En el paraíso les puse un mandamiento y pecaron. En Nazaret le pido a la Virgen, hay una mujer, un hombre, un ángel. Hago exactamente lo contrario. ¿Para qué? Para que vean el orden de la gracia que creé, para que se salven. Y nosotros todavía andamos dudando, pero es que ¿para qué tanto a la Virgen? ¿Para qué rezarle tanto? Pues porque Dios nuestro Señor la escogió. Por eso hay que luchar contra nuestras inclinaciones perversas que tuvieron origen en el pecado de Adán. Todos las tenemos. Todos somos malos, todos somos desobedientes, todos somos perezosos. Porque nosotros, dice San Agustín, descansan todos los vicios. Y nosotros tenemos que luchar contra ellos. Para eso el Redentor nos dio los sacramentos, nos dio la confesión y, sobre todo, nos enseñó con su ejemplo y el de su Madre Santísima que así como la soberbia y la desobediencia fue el camino por el que Adán fue expulsado del paraíso, así la obediencia y la humildad de una virgen y de un Dios trazaron el camino por el que nosotros podemos llegar al cielo. El único que hay, no hay otro. Obediencia y humildad, ¿verdad? Humildad y obediencia a la ley de Dios. No hay otro camino, ¿verdad? Yo puedo hablar muy bonito, como dice San Pablo, puedo hablar las lenguas de los ángeles, puedo decir mil cosas hermosas. Si no cumplo la ley de Dios, soy un inútil. Puedo dar todo para que la gente me vea que yo soy muy bueno y que me reconozcan en mi gran fe y que viva Cristo Rey.
pero no me confieso, no comulgo, no soy humilde, no tengo humildad, soy soberbio, soy envidioso, todo me duele, no soporto las pruebas, por cualquier cosa me derrumbo y siento que todo lo merezco, estoy muy lejos de la salvación. Humildad, obediencia. Eso es lo que Dios nos pide, conformidad con su voluntad. Y si Dios quiere que sufra la ingratitud de los hombres, pues que así sea. Y si Dios quiere que me persigan, que así sea. Y si Dios quiere que sufra la enfermedad, que así sea. Si Dios quiere que sufra la incomprensión y la injusticia, que así sea. Tengo que obedecer a mi Creador. Dios le dijo a Adán, no comas de ese árbol, y a cada uno de nosotros nos dice, no hagas esto, no veas esto, no te juntes con esa persona, deja de ser soberbio, deja de quejarte por todo, aprende a sufrir, toma tu cruz. Cada quien tiene su propio árbol en la vida y cada quien elige si obedece o no al Creador. Pero si alimentamos nuestra fe con la lectura de la Sagrada Escritura y recordando estos misterios, ¿verdad? Desentrañando las enseñanzas que encierra, vamos a lograr el fruto o el objetivo de esta plática. Convencerlos de que tenemos que amar a Jesucristo como Él quiere que lo amemos. ¿Y cómo quiere Jesucristo que lo amemos? Junto con su Madre Santísima, porque el amor a la Virgen nos lleva a Jesús. Por Jesús a María, no hay otro camino, perdón, por María a Jesús por María, no hay otro camino. No podemos escoger otro camino porque Dios no nos dejó otro. El único camino que Dios nos mostró en la Sagrada Escritura es la Virgen Santísima, ¿verdad? Un alma obediente, humilde, que ama a la Virgen, amará a Jesucristo y quien ama a Jesucristo se va a salvar. Toda la Sagrada Escritura tiene el fin de enseñarnos el camino al cielo. No tiene el fin de que, yo soy muy erudito y conozco lenguas y sé explicar. Eso no sirve de nada. La ciencia no es nada. Y el que realmente estudia comprende que mientras más conoce, más ignora, ¿verdad? Esa es la realidad, que sabemos una puntita de toda la ciencia y solamente son palabrerías, pero las necesitamos para podernos salvar. La verdadera ciencia está en salvarse. Para esto es, yo me puedo saber esto de memoria, pero no comulgo el domingo, estoy mal. Yo me puedo saber esto de memoria, pero me quejo por cualquier prueba, estoy mal. Yo puedo saber todo esto, pero no sé soportar un maltrato de nadie, estoy mal. ¿Cómo nos va a elevar Dios a las pruebas más grandes de la santidad si no soportamos que mi compañero me tuerza la boca o me trate mal? Quiero que todos hagan mi voluntad y yo no quiero trabajar. No, no soportaríamos una prueba de esas que Dios nuestro Señor da. No, no, es imposible, no se puede, o sea, no. Si no obedezco en las cosas pequeñas, mucho menos cuando Dios me pida que machaque mi amor propio. Jamás, jamás, es imposible. Somos muy lejos de la salvación. Hay que amar a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Esto es lo que nuestro Señor nos enseña, ¿verdad? En la Sagrada Escritura, que estuvo escrita por autores inspirados para nuestra instrucción, que nos enseñan el camino del cielo. Sabemos infaliblemente que Dios nuestro Señor creó todo el universo, creó al hombre y a la mujer para crear a la familia, ¿verdad? La única que existe, todo lo demás son copias de familia, ¿verdad? Nos ha puesto en un paraíso, pecamos, fuimos expulsados por soberbia y desobediencia, tuvo misericordia de nosotros, escogió el mejor camino y nos dio un redentor y una virgen que nos llevara al Redentor. Con eso hay que quedarnos en el corazón y hacer lo posible por salvar nuestras almas siguiendo el camino que Dios trazó.